la Superintendencia del Mercado y Valores para que puedan descargar la información financiera, los estados financieros, las notas, etcétera, de esta web de la Superintendencia del Mercado y Valores para las entidades privadas. ¿Cómo se hace esto? Es bastante sencillo en realidad. Lo que hacemos es ingresar permítame ubicarlo, ¿no? Escribimos, ¿no?, de esta manera, estados financieros, Superintendencia de Mercados y Valores, digamos 2020. Por favor, si ustedes están viendo mi pantalla, ¿me confirman? Sí, doctor, solo que son muy pequeñas las letras. Ya, esto es de la web, no puedo hacer en el momento. Entonces, estado financiero, Superintendencia de Mercados y Valores, le hacemos un retorno y podemos entrar, digamos, acá, a la segunda opción, ingresamos y va a aparecer la Superintendencia del Mercado y Valores. Entonces, ustedes tienen una serie de estados financieros, pero acá pueden buscar a una empresa determinada, ¿no? De repente, Banco de Crédito del Perú. Entonces, buscamos el Banco de Crédito del Perú y ahí tenemos toda la información del Banco de Crédito, toda. Donde deben ingresar es donde dice información financiera, y en información financiera le cliqueamos y va a aparecer lo siguiente, ¿no? Por favor, concéntrense para que podamos trabajar. Entonces, lo primero que vamos a ver es al 2020, porque todavía el 2021 está en giro, y le decimos cuarto trimestre, consolidada y anual, en ese orden, y decimos filtrar. Entonces, teniendo eso, acá tenemos los estados financieros, ¿no?, y el dictamen, estados financieros y dictamen, carta de información, informando presentación de la información. En estados financieros le hacemos clic en la lupa y teniendo esto, acá tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de resultados integrales, los firmantes de esos estados financieros. Y en la parte superior derecha, tenemos la opción de poder descargarlos tanto en PDF como en Excel. Entonces descargamos en Excel y acá está el reporte. Abrimos entonces el reporte y ya está. Acá tenemos, ¿no?, el banco de crédito, la hora de que hemos generado a las 8:46 del día de hoy, 10 de abril del 2021. El periodo es 2020. Entonces ahí tenemos los estados financieros del Banco de Crédito del Perú y hay que tener muy en cuenta que estos estados financieros normalmente están expresados, ¿no?, como dice acá, en miles de nuevos soles. Ojo con eso. En este caso son estados financieros consolidados anual al 31 de diciembre del 2020, ¿no es cierto?, expresado en miles de nuevos soles. Es decir, que estas cifras todavía tienen 3 ceros, ¿no? Por eso es que estamos haciendo esa precisión. En tal sentido, ustedes ya tienen en formato Excel, ¿no?, los estados financieros. Y por ejemplo, ¿no?, en cuanto a su activo, vamos a ponerlo por acá, este activo, para que sea correctamente interpretado, en el caso vuestro tenemos que multiplicar por 1000 y ese es el monto real cuando se expresa. Entonces ese es un aspecto importante que ustedes deberían trabajar. Por el tema de la configuración, ahí tenemos los formatos de número,
Esto es el monto. En realidad es 122.000 millones, ¿no? 122.624 millones con 10.000. Entonces, esa cifra, aparentemente, pues cuando uno no tiene esa claridad de poder ver si está expresado en miles o en millones, también algunos expresan, ¿no? Entonces depende de cómo esté expresado, pero hago esa aclaración. Entonces, ustedes verán, solamente para ejemplificar, vamos a ver su resultado, cuál fue el tema de lo que es el resultado del ejercicio. Por ejemplo, ese es el resultado, ¿no? Resultado atribuible, ¿no? Entonces, ahí tenemos resultado neto del ejercicio, y el resultado de neto del ejercicio, por ejemplo, el 2019 fue esta cantidad por 1000. Entonces, si nosotros lo expresamos en formato de número, sea para que ustedes den en cuenta que ellos han ganado 3.646.985.000. Si ustedes hacen una simple operación, esto entre 365 días, entonces van a tener la siguiente cifra. Que al día ganan 9.991.740. Eso es en un día. Creo que ahí queda claro. ¿Se me está escuchando, por favor? Y si está viendo mi pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Ok, muchas gracias. Es que ahora estoy solamente con un equipo y tengo esa dificultad. Entonces, para que se imaginan, para que tengan una idea de cómo es la intermediación financiera, está viendo por conveniente ver este tema. Muy bien, ya entrando al detalle de lo nuestro, quisiera que ustedes presten atención porque tenemos que ver algunos aspectos sustanciales. Por ejemplo, en cuanto a la gestión financiera, para el caso de hoy día, vamos a presentar la información correspondiente al Banco de Crédito del Perú. Y el Banco de Crédito del Perú, obviamente, he descargado, así como les acabo de mostrar, su estado de situación financiera. Ustedes lo pueden hacer también. Luego, en la parte de abajo va a aparecer el estado de resultados, ¿no? Como se está apreciando. Seguidamente el estado de cambios en el patrimonio neto. Luego el estado de flujos de efectivo. Los resultados integrales y quiénes son los firmantes, ¿no? Carlos David Lupu, ¿no es cierto?, como representante legal y está firmando esos estados financieros. Muy bien, entonces a partir de esos estados financieros podemos hacer varios análisis. Pero antes de entrar a esa explicación, yo quisiera que ustedes recuerden que hablando del estado de situación financiera. Profesor, disculpe, si lo podría agrandar un poquito para que se pueda ver mejor. Gracias. El estado de situación financiera, ¿no? Voy a escribirlo. Lo que comúnmente se conoce como balance general, ¿no es cierto?, tenía una estructura. Y esa estructura implicaba, ¿no? Por ejemplo, como hemos venido trabajando, algunos aspectos, ¿no? Un activo corriente, un activo no corriente, digamos un pasivo corriente, un pasivo no corriente y un patrimonio. Ahora lo explico. Entonces, decía,
Por una parte tenemos los activos. Y por el otro lado del balance tenemos, o del estado de situación financiera, los pasivos y el patrimonio. ¿No? Entonces, recuerden que invité al inicio si alguien deseaba trabajar y, bueno, lamentablemente nadie se ha inscrito. Tenemos el activo corriente y el activo no corriente. Luego tenemos el pasivo corriente, seguido del pasivo no corriente. Y tenemos además el patrimonio. Tendremos entonces el total del activo y por esta otra parte el total del pasivo y patrimonio. De tal suerte que ya tenemos la estructura financiera del estado de situación financiera. Entonces veamos ese tema. Ahí tenemos y por acá tenemos los activos, pasivos y patrimonios. Entonces al activo vamos a poner el activo corriente. Por esta parte, el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio de esta manera. Entonces el activo, vamos a ponerlo así, el activo no corriente, de esta manera, el pasivo, es decir, las deudas con personas, con terceras personas, la vamos a poner así, el pasivo no corriente, de repente así, y el patrimonio, vamos a señalarlo así. Entonces, total activo, y total pasivo y patrimonio. Dijimos además que los activos, para que nos podamos entender, es equivalente a las inversiones. El pasivo y el patrimonio es lo que se conoce en términos económicos, en términos administrativos, los financiamientos. Además de ello, a raíz, y recuerdo bien que Nancy en esa ocasión se anotó, y dijimos que el activo corriente entonces vienen a ser las inversiones, pero las inversiones de corto plazo. Yo no sé por qué no entran con el correo que interrumpen las clases realmente. Y dijimos también que el activo no corriente es igual a las inversiones, pero esas inversiones son de largo plazo. El pasivo corriente va a ser el equivalente al financiamiento, pero el financiamiento de corto plazo. El pasivo no corriente
va a tener la equivalencia de ser un financiamiento de largo plazo. Y el patrimonio va a ser equivalente a un financiamiento de largo plazo porque nadie crea una empresa para cerrarla en el corto plazo. Entonces, resumiendo, activos inversiones, aplicaciones, usos van a ser sinónimos. Activos tiene su contraparte, pasivos y patrimonio. Las inversiones tienen su contraparte, que son los financiamientos. Las aplicaciones tienen un origen de fondo, aplicación de fondo. Y los usos tienen las fuentes. Entonces, si nosotros tenemos claridad en el uso de esa terminología, entonces ahora sí vamos a poder empezar a leer los estados financieros. Muy bien, esto se llama estructura financiera del estado de situación financiera. Por favor, si alguien me indica con audio si me están siguiendo. Sí, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, ahí tenemos... Sí, doctor. Muchas gracias, muy gentil. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver algunas formas con que se presentan esos estados financieros. Teniendo esa estructura inicial, lo voy a agrandar, vamos a decir que es la estructura financiera de la empresa A. Entonces, ahora vamos a trabajar una estructura financiera, pero de una empresa B y una empresa C. Entonces, a partir de ello vamos a hacer algunas primeras apreciaciones. Voy a poner de esta manera. Y voy a poner de esa manera. Entonces, fíjense que esta estructura tiene un activo corriente en cantidad y un activo no corriente también. Y este tiene un pasivo distinto al otro. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver. Luego, por esta otra parte, le vamos a poner estructura de la empresa B. Por esta otra parte, vamos a poner una estructura de la empresa C. Vamos a hacer lo siguiente.
Si alguien me indica si se está viendo adecuadamente mi pantalla. Sí, doctor. Exacto. Gracias. Sí, doctor, ahí indica. Pasión no corriente, doctor. Es pasivo. Ah, sí, pasivo. Muchas gracias. Y combinamos y vamos a ver también por acá en combinar. Entonces, un momento por favor, vamos a ver este pasivo. Gracias por la observación. No corriente y pasivo no corriente. Muy bien, teniendo esos tres cuadros, si alguien tuviese la gentileza de decirme, en vuestra opinión, ¿cuál empresa? ¿La empresa A, la empresa B o la empresa C tiene una mejor estructura financiera? Yo les agradecería mucho. Si alguien por favor me indicase. Si me puede indicar cuál de las empresas. Ya, a ver, piensen bien por favor, ¿qué empresa consideran? Ya, uno es la C. Otros, por favor, solo una persona. La C también considero, doctor, Ya, perfecto. corriente en el corto plazo, ¿no? Y activo no corriente en el largo plazo es menos proporción y el dinero en el tiempo no tiene el mismo valor, pues. Ya, muy bien. Otros, por favor. ¿Quiénes más? Y pienso que la C también, doctor. Ya. Entonces vamos a poner un puntaje. Quienes estén por la C, por favor escriban en el chat la C, y quienes estén por la B y por la A, así por ejemplo. Cristian ya ha puesto la A. Todos escriban una letra. Vamos, tenemos que apurarnos. Muchas gracias. Entonces, acá tenemos $10 personas dicen la A. No votan por el tema de la A 10 personas. Acá lo voy a anotar. Por la B me parece una persona. Y por la C me parece 5 personas. Entonces, no señores, no es posible analizar de esa manera. Y vamos a proceder a explicar. Vamos a poder señalar. Por ejemplo, en el caso de la B, que muy pocos han votado, ¿qué pasa en una empresa hotelera? La empresa hotelera, la mayor parte de sus inversiones, ¿en qué está?
¿La empresa hotelera, sus inversiones estarán en mercaderías o tendrá inversiones en un edificio? En un edificio, Infraestructura. Claro. En infraestructura. Y eso califica como inversión a largo plazo, es decir, activo no corriente. ¿De acuerdo? Entonces su activo corriente va a ser escaso porque no requiere el de mucho dinero, menos de mercadería. Lo que requiere es una planta, ¿no?, donde estén sus habitaciones, donde esté su restaurante, etc. Entonces un primer tema para analizar. En cambio, una empresa bancaria, ¿dónde está su mayor inversión? ¿Una empresa que docente? Bancaria. Ah, ya. Dinero, economía. Dinero efectivo circulante. Claro, en el En circulante, efectivo. porque Activo corriente. exactamente, en las inversiones a corto plazo, ¿no es cierto? Porque lo fundamental para ello es contar con efectivo para otorgar créditos, porque su negocio es captar dinero y otorgar dinero, ¿no es cierto? Y colocar dinero. Entonces, dependiendo, lo primero que debo de señalarles es dependiendo del giro del negocio, de la actividad a la que se dedica la institución, vamos a aprender a analizar su estructura financiera. No podemos comparar una empresa del sector financiero con una empresa hotelera o con una empresa industrial o con una empresa comercial. En vuestro punto de vista, ¿cuál más se asemejaría, cuál más se adaptaría a la empresa comercial? ¿La opción A, B o C? La opción A. La opción A, porque normalmente va a tener un conjunto de mercaderías, pero también va a tener, por ejemplo, vehículos de transporte, un almacén, una planta para el tema de lo que es la producción de sus mercaderías. Entonces, probablemente sea esta opción A, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del giro de la empresa, es que vamos a tener esa estructura. Por favor, si me confirman si hasta el momento me está siguiendo. Sí, docente. Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, teniendo estas bases, y por favor, tienen que considerar que los activos igual inversión, pasivos y patrimonio, financiamientos, no se los van a explicar así, sin dejar de ser modesto, no se lo van a explicar así. En ese sentido, ahora sí vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en los años 2020 y 2019 del Banco Continental del Perú. Entonces, este banco, y es por si acaso ahí está la fecha que he generado el día de hoy, y a las 6:37 de la mañana, bajé información para hacer el análisis respectivo. Entonces, acá tienen un conjunto de partidas o rubros contables, ¿no? Y si nosotros vemos esta parte, voy a empezar a colorear, esta parte es el activo corriente. Ahora sí, ¿alguien desea trabajar conmigo? Bueno. Entonces, ese activo corriente lo estoy poniendo con un color azul. Y ese activo corriente para el 2019 representó esta cantidad. Es decir, que si nosotros hacemos una lectura adecuada, debemos multiplicar por 1000 y tenemos esa cifra.
estamos hablando de 52.600 millones 589 mil. Sí, a veces suena pues montos inmensos, pero es así. Y para el 2020 eso se contrajo eso llegó a se incrementó a 64.836 millones con 37 mil. Entonces, de esa lectura, seguramente, si nosotros empezamos a analizar, vamos a ver que existen montos sustanciales como los que estoy mostrando, y voy a ponerle en negrita, ¿no? Que son montos importantes. Obviamente, la cartera de créditos, ¿no? Que representa 26.210 millones, y la cartera de créditos vigente 23.587. Entonces, millones, ¿no? Entonces, esto es importante, y el disponible es 24.954 millones con 267 mil. De tal suerte que nosotros debemos aprender a leer estas cifras. Y obviamente, por el giro, por la actividad, la mayor concentración va a tener, ¿no es cierto?, en lo que son sus créditos, ¿no? Entonces, es importante. Ahora bien, teniendo el activo corriente, es decir, las inversiones a corto plazo, también podemos analizar las inversiones a largo plazo. En este caso representan 42.501 millones con 231 mil para el 2020, pero para el 2019 representaba 29.178 millones con 310 mil. ¿Se está viendo mi pantalla, distinguidos? Sí, doctor. Gracias. Entonces, esto es la parte no corriente. Ahora vamos a la parte de los pasivos, y entonces en los pasivos vamos a ver también los temas. Entonces, el pasivo no corriente es esta cantidad. Estamos hablando, para el 2020 tenía obligaciones para con terceros, ¿no es cierto?, producto de sus obligaciones con el público, ¿no es cierto?, los ahorros, la cuenta corriente, etcétera, y tenemos los montos importantes. ¿Cuánto representa para el Banco Continental el 2020? ¿Cuánto representó? 91.977 millones con 281 mil. Y en el 2019 representaba 64.605 millones con 520 mil. Entonces, acá ya podemos apreciar cómo es que ha crecido sus obligaciones en el corto plazo, ¿no es cierto?, para con terceras personas, de 64.000 millones a 91.000 millones, más o menos en un 30% respecto del año anterior. Y vemos también el patrimonio, ¿no? Vamos a ver el patrimonio. El pasivo no corriente es 5.000 millones, y 7.000 millones acá había una disminución más o menos de 1 millón. Y resulta que tenemos el patrimonio, y en el patrimonio se tenía... Doctor, disculpe. Sí, señor. Doctor, ahorita nos acaban de informar del curso de metodologías de la investigación que el doctor Jesús Barnuevo acaba de fallecer. Justo es un profesor de la maestría. Ya, bueno, es una noticia triste, muy triste. Sí, doctor. Bueno, sí, en el WhatsApp del sindicato de docentes, realmente pues anda habiendo pues información de colegas que más o menos entre 2 a 3 por semana se nos están dejando.
a don Jesús Barrio Nuevo, pues que esté en la gloria del Señor. Son temas por los cuales yo he mostrado durante las explicaciones en clase por qué el fastidio y la molestia ante la ineficacia de este gobierno para poder atender lo que es esta pandemia, y cómo es que estos gobernantes que llegan de manera tan improvisada al gobierno y sin las preparaciones necesarias, sin los conocimientos especiales que debe tener en materia presupuestal, en materia financiera, llegan con un tema político sin la preparación para poder gestionar y gobernar. Y el derecho a la vida nos está siendo negada por una ideología. Yo me considero un hombre de izquierda, pero no podemos permitir que por un tema ideológico se esté muriendo todos los días personas como don Jesús Barrio Nuevo. Y lamento escuchar esa noticia, y serán nuestras oraciones más adelante para que toda su familia y todos sus seres queridos encuentren paz en el entendimiento que ha trascendido en la sociedad y que ha formado distinguidos profesionales como ustedes en el transcurso de su vida universitaria. Dicho esto, tenemos que continuar. Entonces vemos que el patrimonio pues básicamente se ha mantenido de 9.000 millones a 180, no, de 9.180 millones a 9.361 millones. Mayor variación no existe por las cifras que estamos hablando. De esta forma nosotros podemos analizar y ver cuáles son los importes más resaltantes. Acá tenemos un capital, ¿no? El 2019 era de 5.885 millones y se incrementó a 6.529 millones, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, como que nos vamos a perder en un conjunto de números, y de igual forma también el tema de lo que son los estados de resultados. Entonces vemos la composición de los mismos, y lo que vamos a hacer es algo más estratégico, algo que ustedes puedan entender fácil. ¿A qué me refiero? Ese estado de situación financiera que ustedes ven acá, que está expresado en miles de soles, la vamos a trasuntar a una estructura financiera. Todos estos datos lo vamos a llevar a una estructura financiera. Y acá tengo datos importantes: el activo corriente, tengo el activo no corriente, tengo el pasivo corriente, tengo el pasivo no corriente y tengo el patrimonio. Teniendo todos esos datos, entonces yo voy a sintetizar y voy a poner, ¿no es cierto?, en una estructura financiera. Quisiera empezar por el año 2019. Y en el año 2019, el Banco Continental tuvo como activo corriente, es decir, inversiones a corto plazo, aplicaciones, ¿no es cierto?, usó, ¿no es cierto?, ¿en qué proporción? En un 64% del total de su activo, que ello representaba 81.778 millones. Voy a hablar en cifras de millones, ¿no? Entonces, ello implicó que su inversión a corto plazo o activo corriente representaba 52.600 millones, y que su activo no corriente representaba un 29.178 millones, de lo cual tenemos un primer análisis. La estructura de sus activos estaban compuestas de la siguiente manera: inversiones a corto plazo 64%, inversiones a largo plazo 36%, lo cual hace un total del 100%. En la parte del pasivo
es decir, sus obligaciones para con terceras personas, el pasivo corriente es el monto más resaltante debido a que de los 81.778 millones, 64.605 millones, es decir, un 79%, es obligación a corto plazo. Hecho que hay que tener en consideración, claro, porque los depósitos normalmente son las cuentas corrientes, los ahorros a plazo fijo de 3 meses, de un mes, de 6 meses, de un año. Nadie, muy pocos son los que ponen ahorros a más de un año, ¿no? A plazo fijo. Entonces, esas captaciones que ha tenido, pues son al corto plazo, es decir, que se tendría que pagar en los 12 meses a partir de la fecha que se está publicando los estados financieros. En tanto que sus obligaciones para con terceras personas en el largo plazo únicamente representan el 10% de su pasivo y patrimonio, lo cual en cifras numéricas asciende a 7.992 millones, y su patrimonio en cuanto a la estructura representa únicamente el 11% del total del activo o el 11% del total de pasivo y patrimonio. Y ello en cifras está representado por 9.180 millones. Como ustedes pueden apreciar, el total del activo, 81.778 millones, y como activo y como pasivo también los 81.778 millones, está perfectamente balanceado. Pero acá tenemos una primera estructura para el 2019. Ahora vamos a ir a analizar qué ha pasado en el 2020 de esta misma institución financiera. Pues el 2020 la empresa ha crecido, ¿no es cierto?, de 81.778 millones en activos a 107.000, ¿no?, a 107.337 millones. Y su concentración del activo corriente, que era de 64, ha disminuido a 60, y el activo no corriente, que era de 36, se ha incrementado a 40%. Ello representa entonces de los 107.337 millones, que 64.836 millones son inversiones a corto plazo, y las inversiones a largo plazo son 42.501 millones, que representa un 40%. Asimismo, ha crecido, ¿no es cierto?, sus obligaciones en el corto plazo, aquellas fuentes de financiamiento que tuvo en el corto plazo, pues de un 79% ha crecido en 7%, pues ahora representa un 86%, que en cifras son 91.977 millones, ¿no es cierto?, como pasivo corriente. Y sus deudas a largo plazo, o como pasivo no corriente, representan un 6%, que ha disminuido respecto del año anterior un 4%, ¿no es cierto?, en términos de la estructura porcentual, y representa 5.998 millones. El patrimonio, si bien es cierto, ha habido una disminución en términos porcentuales del 2%, sin embargo, en términos monetarios estamos hablando de un pequeño incremento de 9.180.000 o 9.180 millones que había en el 2019, ha incrementado a 9.361 millones en el 2020, haciendo un total de activos de 107.337 millones, y de pasivo y patrimonio de 107.337 millones, con lo que queda balanceado. Entonces, por favor, si alguien me confirma si me están escuchando y si se está entendiendo adecuadamente. Sí, se Por escucha, supuesto, doctor. doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora ya hemos podido analizar a nivel estructural, si queremos el detalle de dónde se incrementó, entonces recurrimos a los estados financieros y vemos, ¿no?, por ejemplo, en el pasivo, qué es lo que ha ocurrido en el pasivo corriente, y en ese pasivo corriente, ¿dónde está el incremento, ¿no?, sustancial que ha hecho y que ha generado que se incremente precisamente
estos temas. Entonces vamos a tener, seguramente, acá tenemos el pasivo corriente, voy a agrandar un poco más para que puedan visualizarlo, voy a ponerlo con negrita y de repente con otro color para que ustedes puedan visualizar. Entonces, ¿cómo es que cambió de 64.605 millones a 91.997 millones? ¿Dónde están los grandes cambios? ¿No? Entonces, empiezo a ver. Primero acá tengo un cambio, una variación, ¿no? Es importante las obligaciones al público, claro, por los depósitos probablemente que han hecho. Eso hay que ver, la nota 12 de los estados financieros donde está todo el detalle, Entonces acá tenemos una variación de 16.000 millones, ¿no? Entonces ya estamos explicando de esos 30 millones o tenemos 64 a 91, 27 millones, ya estoy explicando los 16 millones. Luego empezamos también acá. ¿Perdón? Entonces, a lo que me refería es que entre esto y esto existe una variación. Ustedes prefieren ¿dónde están las mayores variaciones? Me concentro acá. Entre 16.152 millones y 11.817 millones está pues en la explicación de los 27 millones de variación, ¿no? La variación acá, por si acaso, es esta, ¿no? 27.371 millones. Los montos más resaltantes, obviamente, son en las cuentas por pagar. Ahí se ha incrementado en 11.817 millones. Estamos hablando de 11.817 millones. Para que se den una idea, ¿no? Porque a veces las cifras son bastante engañosas, ¿no? ¿Cuánto cuesta un carro? Depende del modelo y la marca. Ya. Voy a ponerle 100.000. Voy a dividir este monto entre ese número de carros. ¿De cuántos carros estamos hablando? De 118.180 carros. Falta multiplicar por 1000. Pero no, está bien, ya lo he 100.000 acá porque ya no he multiplicado por 1000 ninguno. Entonces es igual a ponerle 3 ceros acá y 3 ceros acá. Va a ser la misma operación. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando, de esos miles, cifras increíbles, y que estamos hablando en contexto peruano. Si vamos a empresas transnacionales, pues, o a las empresas mineras, es para quedarse boquiabiertos. En ese sentido, la otra gran variación por el orden de 16.152 millones, obviamente están en las obligaciones con el público, es decir, en los depósitos de ahorro, en las cuentas corrientes. Entonces, de esa manera nosotros podemos analizar, pero lo fundamental, entrar al detalle, antes de entrar al detalle, ¿qué les recomiendo? Les recomiendo primero ver la estructura financiera. Entonces, acá tenemos un gran problema. ¿Qué pasaría si el día de hoy fuese esa información tenemos y hay una corrida financiera? Es decir, hay un pánico financiero y tiene 91.977 millones por pagar. Para pagar eso solamente tiene 64.836 millones en el corto plazo. Es decir, no lo va a poder pagar, porque para poder pagar va a tener que vender sus activos, sus propiedades, su infraestructura,
Y eso es lo que ha ocurrido en muchas instituciones financieras. No es que no tengan para cobertura en el momento, sino que están invertidos en el largo plazo. Y pues acá hay un gran problema en el caso supuesto de una corrida financiera. Y esos son los temas que hay que analizar. Entonces, para que vean de manera comparativa cómo es que se ha incrementado el tamaño de la estructura, comparativamente hablando de los activos entre el 2019 y el 2020, me he permitido hacerles este cuadro, donde el total del activo era 81.000, más o menos es la proporción gráfica, y ha subido a 107.000. Que acá tenemos del activo corriente de 52.000 millones a 64.000 millones. Que el activo no corriente de 29.000 a 42.000 millones. Entonces, pero fíjense cómo el pasivo que está 64.000 a 52.000, hay una diferencia, pero en el pasivo contra pasivo de 64.000, cómo pues se ha puesto un 50% más. Entonces, esto ya no tiene una proporción respecto de su activo corriente. Si ustedes se fijan, y voy a ponerlo con otro color para que se den cuenta, si ustedes se fijan, este dato y su proporción con este dato, entonces, bueno, hay este segmento que está variando, esta parte. Ahora, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, este dato con este otro dato, para diferenciarlo únicamente, pues la proporción, este espacio se ha incrementado, o sea, la cantidad de obligaciones en el corto plazo se ha incrementado y no ha crecido en esa misma proporción el tema de lo que es el activo corriente. Entonces, estimados, distinguidos maestros, distinguidas maestras, pues el análisis financiero requiere pues de que ustedes adquieran experticia para poder ver estructuralmente qué es lo que ocurre y de ahí ya poder ir de manera minuciosa al detalle que está compuesto de estos activos. Entonces seguramente ahí van a encontrar crecimientos importantes en el disponible. Resulta que para que vean qué es lo que ha ocurrido en el disponible, esta institución financiera tenía 14.816 millones en el 2019 y se ha incrementado a 24.954 millones. ¿Qué quiere decir? Que existe 10.000 millones que no ha podido colocar, efecto de la pandemia. Y en sus obligaciones, resulta que tenemos esa cartera de créditos de 27.000 ha crecido a 40.000 millones. ¿Y esto por qué? Seguramente porque ha habido créditos refinanciados, ¿no? Recuerden que los intereses cada fin de año se andan capitalizando por el tema de lo que es el interés compuesto en las instituciones financieras. Entonces acá hay obviamente un crecimiento porque al refinanciar la deuda no han cobrado y por tanto la cartera no ha disminuido. Entonces ahí hay que ver también en el tema de créditos, ¿no? Entonces eso por el activo, ¿no? Por el pasivo corriente, pues ahí tenemos mucho que poder analizar y ver. Esto en cuanto al balance general o estado de situación financiera. Ahora bien, en cuanto al estado de resultados, recuerden lo que hicimos, ¿no? El estado de resultados es ingresos menos costos y nos va a dar una utilidad antes de impuestos, antes de intereses e impuestos. Luego tenemos la aplicación de los intereses y tenemos una utilidad después de intereses, pero antes de impuesto a la renta o impuesto a las ganancias. Sin embargo, además de ello, tenemos
aplicando el impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta, el resultado neto, ¿no? Entonces, fíjense, tengo yo acá el estado de resultados de esta institución, que está descargado en la forma como he señalado, de manera comparativa, y tengo un conjunto de datos. Ese conjunto de datos, lo único que he hecho en esta partecita, en esta columna, voy a sombrearla, le he puesto una clave. Lo he clasificado, si ustedes prefieren, cuál es ingreso y cuál es costo. Todo lo que está con ingresos le he puesto una I y todo lo demás con costos, cuidándome que no sean operaciones como el margen bruto, ¿no? Que ya son sumas y restas, cuidándome que no sean estos datos. Entonces, clasificado en ingresos y costos y diferenciando el tema de impuesto a las ganancias o impuesto a la renta, conocido en el Perú, entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener mi estado de resultados, pero estructural. Mi estado de resultados para el 2020, que tenía ingresos, y esto está con una fórmula, por si acaso, es una fórmula con sumar.si, ¿no? Y acá está la clave, la letra I, ahí está la letra I, en esta celda, para que puedan visualizarla. Entonces resulta que tengo como ingresos 4.298 millones. 4.298, y eso ha representado unos costos de 3.411 millones. Entonces, ¿qué cosa implica la utilidad? El resultado. Hemos dicho que el resultado puede ser utilidad si los ingresos son superiores a los costos. Puede ser punto de equilibrio si los ingresos son iguales a los costos. Y puede ser pérdida si los ingresos son menores que los costos. De eso explicamos. Y entonces tenemos que para generar esos ingresos de 4.298 millones, resulta que los costos fueron 3.411 millones, de donde el resultado antes de intereses e impuestos es 887 millones. Eso es la ganancia que ha tenido, la utilidad. Ellos no han pagado ningún tipo de interés, entonces se aplica directamente lo que es el impuesto a la renta, que representa 239 millones. Eso es lo que ha pagado. Y entonces la utilidad o el resultado neto después de intereses e impuesto a la renta representa 648 millones. Eso es lo que representa. Si ustedes dividen entre 365 días, entonces tenemos, ellos han ganado 1.775.000 por día. Eso es lo que ganan, libre de impuestos, libre de intereses y todo lo demás. Entonces, ahí tenemos un primer análisis, y esto es importante. Para el caso del estado de resultados o estado de gestión, que es el equivalente en el sector público, la base para hacer los porcentajes son los ingresos. Entonces el ingreso representa el 100%, los costos representaron el 79% de los ingresos, la utilidad antes de interés e impuestos un 21% respecto de los ingresos, el impuesto a las ganancias representa para el 2020 un 6% de los ingresos totales, y el resultado neto, la utilidad después de intereses e impuestos, representa un 15% respecto de los ingresos. En las empresas comerciales respecto a las ventas, si ustedes prefieren. Pero ¿qué ocurrió en el 2019? Los ingresos fueron de 4.796 millones. Ven que acá en el 2020 había una contracción de esta institución financiera en cuanto a sus ingresos. Más o menos 500 millones. Entonces, sus costos antes, para esa cantidad, sus costos fue de 2.557 millones. Fíjense que acá bajó sus ingresos, pero incrementó sus costos. Y incrementó en más de 1.000 millones.
Entonces, esto es importante analizar. De tal suerte que para generar los 4.796 millones en el 2019, tuvo que incurrir en costos de 2.557 millones y ello generó una utilidad antes de intereses e impuestos de 2.239 millones y el impuesto a la renta representó 630 millones, dejando una utilidad después de intereses e impuestos de 1.609 millones. Analizando, tenemos que, que los costos han representado en el 2019 un 53%, y fíjense cuánto representó en 2020, 79%. Que la utilidad antes de intereses e impuestos representó el 47% de los ingresos. Que el impuesto a la renta representó el 13% respecto de los ingresos y que la utilidad después de intereses e impuestos representó 34% de los ingresos. En cambio, se ha contraído el 2020 de 34 a 15, pues 19 puntos, ¿no? Entonces, de esa manera, ustedes pueden analizar, ¿no?, cualquier estado financiero de cualquier institución y de cualquier sector de manera estructural. Muy bien. Dicho esto, por favor confirmen si se me ha escuchado y si se ha entendido a través del chat con un sí. Sí, doctor. Solo una consulta, doctor. ¿Los estados financieros con el sector público y privado son, en qué varía? Todos los estados financieros han de variar dependiendo del sector. Por ejemplo, el sector comercial utiliza el Plan Contable General Empresarial. El sector financiero utiliza el Plan Contable Financiero. El sector cooperativo tiene pues su propio plan de cuentas. El sector gubernamental tiene su propia estructura de plan de cuentas, tiene un plan contable gubernamental. ¿Dónde está eso? Está en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Ok, gracias. Señores. ¿Perdón? Gracias, le decía, doctor. Muy amable, Elizabeth, qué gentil, muy amable. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta adicional? Pues lo que he hecho tienen que hacer ustedes para una empresa del sector privado y para una entidad del sector público. Eso es lo que les estoy pidiendo. Entonces, ya no quiero entrar en grado de apalancamiento operativo, grado de apalancamiento financiero. Sin embargo, creo que si aprenden a leer estructuralmente, pues es un gran avance. Consultas, dudas, participaciones, reflexiones. No, Yadira, porque eso representa la atención que ustedes han prestado. Es que Yadira pregunta si les puedo pasar el Excel. Sí, yo encantado, pero una vez que ustedes hayan concluido su trabajo, se los voy a pasar con todo gusto. Lo otro es que hay un tema de que debieron atender y tomar los apuntes necesarios. ¿Alguna consulta? Bueno, entonces pediré algunas opiniones. ¿No van a participar? Atienda a la asistencia, por favor. A ver. Tomás. Presente, profesor. Muchas gracias, Tomás. Juan de la Cruz. Presente, doctor. Fátima. Presente, profesor. Norma. Presente, doctor. Magister, disculpe, no me Carmen. llamó. Presente, doctor. Magister, Liliana Milagros. Magister, Liliana disculpe. Milagros. Rocío del Carmen. Presente, doctor. Norma. Presente, doctor. Liliana Milagros.
Liliana Milagros. Diego Saúl. Presente, doctor. Elizabeth. Presente, doctor. Elizabeth Wark. Elizabeth Águeda. Presente, doctor. Jonathan. Presente, doctor. Cristian Isaac. Presente, doctor. Sani. Presente. Johan Hugo. Presente, doctor. Efraín. Efraín. Presente, doctor, presente. Anastasio. Anastasio. Yadira. Presente, doctor. Alexandra. Doctor. Presente, doctor. Nancy Rosario. Nancy Rosario. Katia Ángela. Presente, doctor. Juana. Presente, doctor. Hendy. Presente, doctor. Presente, doctor. Lilia. Presente, doctor. Joseí. Presente, doctor. Silda. Presente, doctor. Ivana Rocío. Ivana. Lizardo José. Presente, doctor. Nancy Rosario. Bien, señores, entonces con esto concluyo mi parte de la exposición que corresponde a la gestión financiera. Recuerden que ayer hemos visto todo el marco teórico, entonces pido a ustedes me indiquen la hora, vuestra hora de acompañamiento a los distintos grupos para poder tomar nota, y todos tienen que estar